Parece que el tiempo vuela. Lilo y Stitch tuvo su live action y estoy seguro de que ya todos o casi todos lo vimos. Así que es momento del análisis de nuestro canal de las diferencias que topamos entre la versión animada y su versión live action. No a nivel estructural o historia, sino a reflexiones un poco más profundas acerca de nuestros protagonistas. No sin antes recordarte que esto probablemente deba tener una advertencia de spoiler alert, por si no la has visto. Stitch es simplemente adorable, ya sea en su versión animada o en su versión live action. Estarás de acuerdo que combina el grado perfecto entre rareza, desastre y ternura, que lo hacen sin duda uno de los personajes más queridos y emblemáticos de Disney. En cuanto a Lilo, una niña pequeña con valores enfocados en la construcción, amor y apoyo familiar, al mismo tiempo que es una pequeña rota, con traumas infantiles y un mundo que a veces parece no entender nada a su alrededor. Estas son las principales diferencias que Héroes en no tan corto, trae para ti. Número 1. La maldad ahora es un poco más seria. En el clásico animado, es verdad que tenemos algunos personajes adicionales. Tal es el caso de Gantu, un alienígena intimidante en apariencia. ¿Se lo imaginan traído a live action? Estoy seguro que más que un recuerdo épico, habría traído pesadillas a muchos de los nuevos adeptos a la franquicia de Lilo y Stitch. En la película animada, el rol del villano principal lo ocupa Gantu, pero en el live action, ese papel se lo quedó Jumba. Algunos amaron este cambio, y muchos otros nos sorprendimos e incluso agarramos resentimiento hacia un personaje que, si bien antes no era precisamente nuestro personaje favorito, tampoco era un personaje que odiáramos. Pero ahora las cosas cambiaron un poco. En el live action, Jumba no solo es cruel, es frívolo, calculador, intimidante, amenazante, malévolo y violento. Digo, ¿de verdad era necesario destruir la casa de Nani y su familia? ¿Y qué me dicen de esa escena cuando destruye la puerta de los padres de Lilo? Entendemos la intención de demostrar cómo los humanos nos aferramos a lo material y le damos un valor sentimental a ciertas cosas, pero por Dios, era el hogar de los papás de una niña que ya no estaban en vida. Esto sería el equivalente a ver a un adulto quitándole un dulce a un bebé, solo para verlo llorar. Pero con los niños no. Ni siquiera la escena del Just Dance en su nave nos hizo olvidar lo cruel que fue. What? Why do you have a party like? 2. El bullying a todo esplendor. Middle Edmond. A ver, este punto será rápido. En la versión animada no la queríamos, era arrogante y mala con Lilo, pero en la versión live action, el empujón de Lilo estaba más que justificado. ¿Vieron cómo la empujó primero ella? En la versión animada, Myrtle apenas la hacía tropezar, y hasta cuando Lilo se le iba encima, la juzgábamos un poco por parecer más violenta de la cuenta. Estás loca. ¡Basta! ¡Niñas! ¡Todo el mundo, calma ya! Pero en el live action, fue un golpe lo que le dio a Lilo, sumado a burlas, humillaciones y el bullying previo y constante. Claramente Lilo tenía derecho a reaccionar, y lo hizo de una forma un poco más sutil que en la versión animada. Y, aunque en este canal no apoyamos la violencia, sí entendemos que toda acción tiene una reacción en proporción. Geeks, no lo hagan y mejor traten de dialogar siempre, pero bien hecho, Lilo. 3. Los sueños frustrados de Nani. Nani en la historia animada, seamos sinceros, tenía más tinte de villana que de una hermana amorosa, y al menos en este canal creemos que el cambio realizado en este personaje dentro del live action fue perfecto. No solamente nos siguen mostrando una Nani dolida y frustrada por la situación, sino que también nos hacen conectar mucho más con ella al darnos cuenta que no solamente está en la búsqueda constante por un trabajo que le dé los recursos suficientes para cuidar de su hermana pequeña, sino que se refuerza el hecho de que es también una joven con ilusiones y sueños. Una joven con pasiones como todos, y nos parte el alma darnos cuenta que en esta versión
Nani está dispuesta a dejarlo absolutamente todo, incluso a sí misma, por el bien de su familia. En la versión animada, eran muy sutiles las pistas para entender que Nani era una apasionada del surf, y en el live action el mensaje es claro. La frustración, impotencia, dolor y actitudes de hermana mayor amargada son ahora mucho más entendibles. No la podemos juzgar, al contrario, la podemos entender. Sin duda, Nani, en esta versión, se ganó nuestra simpatía, comprensión y apoyo. Y a todos nos dio gusto contar con personajes adicionales que la apoyaran para que pudiera cumplir sus sueños. Muchas gracias, señora Tutu. 4. La contención y sexualización de Plickly. Ay no, es que ¿quién de nosotros no lo quiere? Aunque su apariencia es extraña a la vista en la adaptación del nuevo live action, su personalidad lo hace aún más adorable en esta versión. Una mezcla entre ingenuo e inocente, pero dentro de todo bueno, defensor e interesado por la vida de otros planetas, y sin duda, un verdadero apasionado y entusiasta por su trabajo. Si bien estos trazos los tiene también dentro de la película animada, en el live action es un poco más palpable. En nuestra opinión, este personaje era un poco más polémico en su versión animada, pues sus looks eran muchísimo más atrevidos y controversiales para la época en la que dicha versión fue lanzada. Y tal vez, solo tal vez, muchos esperábamos ver algo incluso más atrevido en esta nueva versión. Los tiempos han cambiado. El mundo es un poco más tolerante ante la diversidad y las modas hoy en día son muy diferentes. No sé ustedes, pero como que siento que Disney nuevamente se contuvo en la expresividad de este personaje. Por el contrario, prefirieron sexualizar un poco a su versión humana. ¿No les parece que era innecesario ver en numerosas ocasiones a Plickly mostrando discretamente sus músculos o en poca ropa? No nos asusta, pero creemos que tal vez hubiera tenido un poco más de valor verlo con pelucas, maquillaje o ropa atrevida como en su versión animada. Al final, antes no lo sabíamos, pero ahora sabemos que Plickly fue probablemente el primer personaje no binario de Disney, ¿o no? Como sea, amamos a Plickly, tanto en su versión alienígena como humana. 5. La niña dañada más querida. La historia de Lilo, aunque en apariencia es la misma que vimos en la versión animada, tiene tintes un poco más suavizados en esta versión de live action. Lilo, en la película animada, estaba sumamente rota, golpeaba a sus compañeras, retaba a la autoridad, constantemente la veíamos deprimida, lo cual era muy fuerte de ver. Pero creo que en estos tiempos, donde estamos más conscientes de las heridas y los traumas que podemos arrastrar desde pequeños hasta la adultez, tal vez parecería que las cosas fueron un poco más romantizadas. Lilo estaba rota y triste. Qué bueno que pudimos verla más positiva y controlada que en su versión animada. Pero pareciera que se quisiera ocultar un poco el dolor que en realidad el personaje tenía derecho a expresar y sentir, dado lo que estaba atravesando. Y creo que nosotros como espectadores lo hubiéramos entendido. Aún así, en ambas versiones es una niña valiente que se ha ganado nuestro corazón y apoyo emocional. 6. Nuestro héroe. A Stitch simplemente lo amamos, aunque hay diferencias obvias en su apariencia física por la propia adaptación. Creemos que se conservó la esencia del personaje. Lo que sí es que se metieron escenas y diálogos que contribuyeron a ser más empáticos con el sacrificio que Stitch estuvo dispuesto a hacer por Lilo. Y es que ese giro del cambio de densidad en su cuerpo al contacto con el agua no era algo que esperáramos. El ver a Stitch al borde de la muerte nos partió el corazón a todos. Menos mal que en esta nueva versión, Nani tuvo las habilidades suficientes para salvarlo. Una razón más para quererla y desearle lo mejor en el cumplimiento de sus sueños. Bueno, pero antes de que terminemos con Stitch, una de las cosas que sin duda extrañamos en la nueva versión fue verlo más con su traje de Elvis. Creemos que las diferencias en los personajes fueron correctas. Aunque algunos perdieron narrativa como Cobra Bubbles o David, otros ganaron y brindaron profundidad a la historia que ya conocíamos y generaron empatía de un modo que la película animada no logró.
Creemos que personajes de apoyo como Tutu o Kekoa eran necesarios en esta versión, pues contribuyeron a darle un resignificado muy importante a la palabra Ohana. Pues en esta versión no solo significa el amor y cuidado a tu hogar y familia, sino que va un poco más allá al hablar que también es importante el autocuidado y el amor propio, al no abandonarse ni siquiera a uno mismo pese a las circunstancias. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con nosotros? ¿O hay algo más que quisieras profundizar? Te leemos en los comentarios. Esto fue Héroes en No Tan Corto.